Buenos días, hoy dejamos ya Las Vegas, estamos aquí justo al cartel de Welcome to Fabulous Las Vegas. Y nos vamos a ir ya dirección al Parque Nacional de Yosemite. Hoy no llegamos, hoy dormimos entre media en una ciudad que se llama Big Bend. Pero tenemos cositas por hacer antes de llegar, así que no los perdáis. Vamos a desayunar, importante, son las 10 de la mañana, tengo hambre, mucha hambre. Bueno, pues acá llegar al IHOP. A ver lo que hay, pero aquí hay de todo y encima está abierto 24 horas. Así que vamos a ver. Tengo curiosidad por las torres esas de tortitas típicas con sirope de arce. No sé qué pedir. Pero sí hay salado también. Por eso. Qué buena pinta esto. Estos son las tortitas, ¿ves? Las torres de tortitas que decía yo. Hemos decidido que vamos a pedir dos de estos, que es el breakfast hamper, que llevan 2 huevos, 2 tiras de bacon, 2 salchichas, 2 piezas de jamón, que es este jamón, que yo pensaba que eran rodajas de tomate y es como jamón así más gordito. Y lleva 2 pancakes. O sea, que esto viene incluido. O sea, que heavy. Bueno, y por supuesto, nuestra jarrita de café para que nos rellenemos. Eso sí está bien. Estoy llenísima. Sí, llenos sí que estamos, ¿eh? Madre mía, no me puedo mover. De hecho, se han quedado 2 tortitas ahí. Bueno, 2 tortitas, se han quedado una tortita o así, Es que más no o se le va menos. a comer esa comida. Pero es suya, la que nos ha comido. Sí, pero tranquilo. Y ya no me lo he podido comer todo. A ver, está bueno, las tortitas están buenas. Como hemos dicho, el otro estaba mucho mejor. La tostada francesa. Probado, testeado, bien, pero no puedo más. ¿Por qué? Porque yo no voy a pagar $55 por un desayuno así, porque así no está mal. O sea, Es que me ha gustado. básicamente con tú lo que te metes es una comida lo que te metes. Es que son 1200 calorías, o sea, Claro, que son prácticamente... $55 para los dos, pero es que es como si hubiésemos comido. Yo ya no voy a comer, ya quizás en la cena, ya veremos. Pero lo que está claro... Sí, como ayer. Ya veremos. No, pero no creo. Pero lo que está claro es que hay otros sitios para comer más baratos, seguro. Y ahora nos vamos al infierno. Bueno, el infierno tendrá que esperar. Ahora viene mi infierno. Mi mujer quiere ir a los outlets. Seguro que no voy a encontrar Pues ni tan mal, ¿eh? No, Con un descuento del 15% por hacerte miembro. claro, porque lo he dicho yo en el último momento, le he dicho yo 15% y dice, sí, lo pagamos ahora. Digo, pues vale. Bueno, pues a comprar unas Converse por $27, ¿no? Qué guay. Menos mal que solo han sido una. Acabamos de llegar donde yo dije que veníamos a la muerte, porque estamos en el Valle de la Muerte, Parque Nacional de Estados Unidos. Estábamos pensando en si venía o no. Ayer, porque dijimos, joder. Hace muchísimo calor. Mucho calor. Mucho calor. Ten en cuenta que este es el sitio donde se alcanzó en 1913, si no me equivoco, la temperatura del aire más alta de la historia, 56 grados. Todo el mundo. De todo el Vale. mundo. Imaginaos, 56 grados del aire, no sé cómo estaría el suelo, la verdad. Y es el punto más bajo de todo Norteamérica, ¿Es más caluroso? el más caluroso obviamente, y el donde menos llueve. O sea que aquí prácticamente el agua es inexistente. Y ahora vamos a subir una colina a nuestro primer punto, que es el Zabriskie Point. Y seguimos. No sé si se oirá mucho porque hace muchísimo aire y a 121 grados Fahrenheit, que no sé cuánto será, pero me imagino que son 48 grados o algo así centígrados. O sea,
Esto es un horno. Esto es un horno. Está tú guapo, ¿eh? Vamos, como es, fija, más o menos. Sí, 3/4, vamos. Pues estamos en Badwater Basin, que son unas salinas aquí. Pues claro, agua no va a haber. Así que cojo un poco y ya tenemos para la cena. Yo qué calor hace, ¿andas más? Para que hagáis una idea del calor que hace. Hemos estado 5 minutos literal. Sí, estamos sudando, es horrible. Encima corre un aire. Este punto en concreto está a 85,5 metros por debajo del nivel del mar. O sea, que una pasada, por eso es el punto más bajo de todo Estados Unidos. Voy a poner el aire acondicionado y nos vamos al siguiente punto. Yo qué calor, ¿eh? Ni subiendo la cuesta a los civiles a las 3 de la tarde, vamos. Bueno, esto que habéis visto es el Arctic Palette. Está muy guay porque vienes por el Arctic Drive, por la carretera esta, que es una pasada conducirla. Y luego llega eso, ¡buah! Y ves todas las montañas ahí con diferentes colores. La verdad que es una pasada. Grabamos desde aquí del coche porque fuera salimos literal 2 minutos para grabar el vídeo, echar la foto y meternos dentro porque es que es una barbaridad el calor que hace aquí. Infierno. Es el infierno, es la muerte, es la muerte. Bueno, estamos aquí en el Golden Canyon. Este es muy famoso aquí en el Valle de la Muerte porque se han grabado varias escenas de, no sé si de Star Wars o del Mandaloriano, vamos, del universo Star Wars seguro. Hace mucho calor, por suerte, al ser un cañón chiquitito, pues hay bastantes sombras, porque si no estaríamos... Uf. Madre mía, por Dios, qué calor que hace. Menos mal que nos vamos a montar al coche. Vamos al centro de visitantes y nos queda una parada antes de nuestro destino final. Pues sí, hace fresquito aquí, ¿verdad? Mira, ¿ves? Para que veáis que no todos son hamburguesas, ni patatas, ni nada de eso. No lo comemos aquí en el coche porque fuera No hay huevos. mira que hay sitio a la sombra, pero es que ahí no hay quien se siente a comer. Nos comemos aquí con el aire acondicionado y para Bueno, estamos en las mezquites dunas, las dunas de Mezquite. Y sí, aquí en mitad de la carretera de pronto cambia el paisaje y hay unas dunas de arena blanca increíbles. Y además grande y tornados formándose por ahí por los lados. Pero quién sabe, la naturaleza es así de caprichosa. Llevamos como, yo no sé, 60 millas, porque lo primero que Death Valley es enorme, llevamos como 5 horas y todavía no lo hemos terminado de atravesar. Pues llevamos como, yo qué sé, es lo que hemos dicho, unas 70 millas, nada más que viendo corredores y un montón de... Está loca. No sé, pero que la gente está loca, ¿vale? Que hay coches de estos de seguridad, con comida, con agua y todo eso, con avituallamiento. Pero corredor y nosotros, pero ¿y esto qué es? Pero ¿por qué hay tanta gente? Y no hacíamos nada más que ver gente, ¿no? Y yo digo, madre mía, desde el primero que hemos visto hasta el último,
es una barbaridad de millas. kilómetros. Claro, en kilómetros todavía más. Mira, Y acabamos de, otro por ahí. Y acabamos de mirar en internet, porque hasta ahora no hemos tenido. Ya no se da cuenta el pobre. Y es que resulta que cada mes de julio, Sí. una vez en el mes de julio, se hace la ultramaratón de Badwater, que empiezan donde estuvimos en Badwater, que es lo de las salinas esas, y recorre todo el parque. Son 217 kilómetros Sí. de ultramaratón, con una ascensión desde el nivel más bajo, que estamos a menos 85 metros, hasta más de 4.000 y pico metros de altura, que tiene el punto más alto. O sea que encima es dura por la ascensión que tiene, pero es que encima te metes en que hay temperatura a la sombra de 49 grados. Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos en el pueblito que se llama Big Pine. Esta ya es más normalita la habitación, es un motel. Literal de carretera. Mira, está el coche aparcado en la puerta. Así que mientras tenga persianas la pueda bajar. Era lo único que había entre donde estábamos y Yosemite. Después de un palizón de 310 millas, que han sido 500 kilómetros, 499 kilómetros, vamos al hotel a descansar y a cenar algo que hemos comprado en el supermercado de camino para acá, y a dormir. Mañana más, tenemos un viajecito también largo, pero promete. Mañana estamos en el Tioga Pass. Qué bonito. Sí. Esto sí lo han hecho bien. Esto han escogido un buen sitio para comer. No nos ha dejado el oso. Sigue estando aquí abajo en el camino. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, sí, míralo.